Hola, mi nombre es Natalia Celada. En esta ocasión voy a hablar de mi investigación, la cual titula La lógica del día a día, acciones desplegadas por mujeres comerciantes en 3 centros de abasto, un mercado, una feria y un tambo frente al contexto de riesgo por pandemia COVID-19 en la ciudad de La Paz, 2020-2021. Bueno, el estudio se enmarca en estos primeros 2 años de pandemia. Concretamente realicé la investigación en el mercado Miraflores, ubicado en la zona Miraflores de la ciudad de La Paz. En un segundo caso fue la Feria Señor de Mayo. Esta pertenece al mercado Rodríguez de la zona de San Pedro y el Tambo Santa Rosa, ubicado en la Max Paredes, también de la ciudad de La Paz. ¿Qué me motivó a estudiar el tema de tesis? Bueno, fue el hecho de que la pandemia desnudó condiciones de desigualdad social muy profundas, ¿no? Entre estas, las condiciones de empleo que se lleva a cabo en Bolivia. Por ejemplo, los beneficios que sí gozaban los trabajadores formales de poder hacer teletrabajo en sus casas, mientras que los trabajadores por cuenta propia estaban obligados a romper la cuarentena para salir a generar sus ingresos diarios. Y una preponderante participación femenina es la que me llamó particularmente la atención, porque en las calles veíamos sobre todo mujeres de pollera, muchas veces con sus hijos, enfrentándose a la Guardia Municipal, a los policías, al ejército desplegado en las calles que estaba controlando que se respete la cuarentena, ¿no? Bueno, el objetivo principal de la investigación fue comprender las lógicas de acción desplegadas por las mujeres comerciantes minoristas de productos básicos de la canasta familiar en distintos centros de abasto de la ciudad de La Paz ante el contexto de riesgo por pandemia COVID-19 durante los años 2020-2021. Los objetivos secundarios fueron, en primer lugar, identificar los tipos de riesgos y problemas que enfrentan los comerciantes en su dinámica durante el contexto de la pandemia. 2. Entender los significados y sentidos contenidos en las representaciones sociales sobre los riesgos identificados en la pandemia. 3. Describir las acciones de las comerciantes frente al impacto económico y social de las medidas de restricción implementadas por la pandemia COVID-19. La metodología que se utilizó fue netamente cualitativa, apoyada en el interaccionismo simbólico y en la teoría fundamentada. Los principales hallazgos yo los dividiría en 3 partes. En primer lugar, la investigación nos ha permitido identificar lógicas de acción subyacentes al oficio del comercio, ¿no? De hecho, de ahí nace la lógica del día a día, que no solamente ir a vender, sentarse y dejarse ver pasivamente para llamar a los caseros, a los compradores, también implica desplegar ciertas estrategias, implica desplegar diferentes tipos de acciones y asumir riesgos, ¿no? También en la investigación nos muestra cómo responden estos sectores a las políticas de confinamiento, que para ellos es insostenible, la carencia de acceso a la seguridad social, a la salud. También se ve en la tesis un registro de cómo han sido las medidas de confinamiento, se describe cuáles han sido las medidas de restricción implementadas por el Estado, desde la primera política de cuarentena rígida hasta la etapa de post-confinamiento, ¿no? Y bueno, también se describe y esto tiene que ver con la relevancia de la información contenida en la tesis, que si bien se ha identificado distintos cuadros de vulnerabilidad, la tesis recupera las voces de las comerciantes para reclamar derechos ausentes, ¿no? Como el acceso a la seguridad social, el tener acceso a un empleo digno, con ingresos seguros, y el contraste entre los beneficios que gozan los trabajadores formales frente a los informales.